eléctrica sustentable, la cual podremos observar que tendremos beneficios económicos y ambientales llevando a cabo justamente lo que aquí se va a indicar. Nuestro panelista del día de hoy es el ingeniero Ángel Esteves, una persona de gran experiencia en lo que se refiere a normatividad, en lo que se refiere a normas, códigos. Es miembro fundador de ANSE, miembro del comité de EMA, es miembro de la National, del NFPA, y triple de CIME, de MEDIC y una gran cantidad de asociaciones, y por su gran experiencia, justamente por ello, lo buscamos y lo invitamos a este tipo de webinares. Ángel, bienvenido y por favor, adelante. Bien, pues muy buenos días a este seminario. Vamos a tratar un tema por más vigente sobre las energías renovables y el cableado eléctrico, sobre todo desde el punto de vista económico. Las partes en que va a estar dividido este seminario es una introducción, cómo se está impactando al ambiente, la producción y consumo de energía, el cableado en el sistema eléctrico y las conclusiones. La energía eléctrica, antes que nada, tenemos que entender qué es. ¿Y qué es? Es un insumo básico en nuestra sociedad actual. ¿Para qué sirve? Se distribuye por medio de un cableado eléctrico. Es más o menos como la sangre que fluye por nuestro cuerpo. La energía eléctrica fluye por el cableado eléctrico y desde ahí fluye a los sistemas de iluminación, a los sistemas de informática, a la producción industrial, pero también llega a los equipos médicos en los hospitales, al entretenimiento, desde luego a las instituciones de enseñanza y a las comunicaciones. La energía eléctrica, ¿cómo se origina? La energía eléctrica se genera en las centrales eléctricas. Ahí alguna clase de energía, como es la energía química, la energía mecánica, la energía térmica, la energía luminosa o la nuclear, se transforma en energía eléctrica. En esta tabla podemos identificar en la primera columna dónde sucede esa transformación. Normalmente la denominamos central termoeléctrica, central hidroeléctrica, central eólica o una central solar fotovoltaica. Y en la columna intermedia podemos ver cuáles son las fuentes primarias. Para las centrales termoeléctricas son básicamente carbón, petróleo, gas o algún otro combustible fósil. En las hidroeléctricas, como su nombre lo indica, básicamente dependemos, por un lado, del flujo hídrico y de la altura que tiene este flujo. Entonces, ya sea trabajamos por la potencial que tiene la masa hidráulica por altura o por la velocidad de ese flujo hídrico. En las centrales eólicas, la fuente primaria es el viento y finalmente la solar fotovoltaica obviamente es la luz solar, la luz que recibimos del sol. Y aquí hemos marcado en la tercera columna una división entre las fuentes no renovables, que son los combustibles fósiles, y las fuentes sí renovables, que principalmente son fuentes naturales. Sin embargo, tenemos algunos peros. Algunos de los procesos de generación, desgraciadamente, contaminan al quemar combustibles fósiles, y esto origina que se deteriore el medio ambiente. Las centrales eléctricas las dividimos, de acuerdo a lo anterior, en dos grandes grupos. Las que funcionan con energía no renovable, nuevamente, les insisto, son los combustibles fósiles principalmente, como son el carbón, el petróleo, el gas.
y las centrales eléctricas que trabajan la energía renovable, o sea, las fuentes naturales, entendemos que virtualmente son inagotables. Y tenemos entre ellas el flujo hídrico, que dependiendo de escurrimientos y de ríos que las alimentan, se almacenan en grandes presas y luego las dejamos que fluyan a través de turbinas hidráulicas, lo cual es totalmente controlable. Y algo que también hoy en día aprovechamos cada día más y más, aunque a diferencia de la hidráulica, ahí no tenemos la posibilidad de controlar el fluido, pero sí a través de mecanismos como engranes y elementos eléctricos, tenemos las fuentes que trabajan a través del viento o fuentes eólicas. Y finalmente, algo que sentimos que es de lo más inagotable que puede haber, como es la luz solar. Tenemos millones y millones de años trabajando y recibiendo la luz del sol, la cual por un lado la hemos transformado en energía calorífica, pero hoy en día hemos visto que directamente la podemos transformar en energía eléctrica. Y otras fuentes de energía que desafortunadamente no hemos aprovechado en toda su capacidad son la geotermia, o sea, la energía térmica que está abajo de nuestro suelo y que se aprovecha en forma de vapor. Y la otra que todavía podemos decir que está en pañales porque los países la han podido aprovechar, es la energía maremotriz. Todo el mundo sabemos y vemos que el movimiento de la superficie marítima pues produce olas, y estas olas es algo que se puede aprovechar para generar energía, pero abajo en el cuerpo de la masa de agua del mar existen, al igual que los vientos en la parte superior, corrientes marinas, y también por influjo de nuestro satélite en la Luna, sobre todo las gentes que residen en las costas, todos los días y todas las noches ven cómo cambia el nivel del mar. Entonces, estos cambios de nivel, estas corrientes submarinas, las podemos aprovechar para obtener energía eléctrica a través de ellas. Es algo que se está trabajando, nos queda mucho camino por andar, pero ahí está a nuestra disposición. Ahora, toda esta explotación y transformación para obtener energía eléctrica útil, pues nos trae también algunas problemáticas. Ya vimos que los combustibles fósiles, durante la etapa de extracción o almacenaje o transporte, nos pueden causar algunos incidentes. Desde la exploración hemos tenido pues, incidentes, por no llamarle accidentes, en México en este año, en Cancún, y por otro lado, grandes accidentes también en Brasil, en la región de Santos, en un almacenaje de combustibles. Entonces, si esto lo tratamos de poner en una forma, vamos a llamar catalogada, los efectos del carbón, petróleo y el gas, sus acciones, donde podemos tener incidentes son en la exploración, tanto en la tierra como en el mar. La extracción, pues también la tenemos en tierra y en el mar. Y durante el transporte, ya sea marítimo, terrestre, ya sea en forma de tanques terrestres, buques, oleoductos, es como hacemos llegar los combustibles desde su lugar de origen al lugar de consumo.
y en los lugares de consumo los consumimos en plantas que les podríamos llamar o termoeléctricas o carboeléctricas, dependiendo del combustible que se va a utilizar. Esta quema de combustibles fósiles para obtener energía eléctrica obviamente genera residuos que desgraciadamente impactan negativamente a nuestra atmósfera y al entorno en que vivimos y en que respiramos. Los combustibles fósiles durante la extracción, almacenaje y transporte nos han originado eventos no muy deseados, o por decir no deseados definitivamente. Unos ejemplos son, en 2015, una explosión e incendio en la plataforma a Cantún de Pemex, donde desgraciadamente hubo 4 trabajadores muertos, 16 heridos y 300 personas tuvieron que ser evacuadas. En 2007, un incendio en la torre de perforación CAP 121, también en el Golfo de México, donde también desafortunadamente tuvimos 21 trabajadores muertos, un gran derrame de crudo y escape de gas natural. Y no muy lejano, en 1979, ocurrió una explosión en la torre de exploración Stock 1, donde se tuvo un gran derrame de 140 millones de galones de hidrocarburos. Y este derrame duró 9 meses. Ustedes saben lo que es que durante meses esté derrame y derrame y derrame sin ninguna utilidad de estos combustibles. En Baja California, en este año 2015, también durante el transporte, tuvimos accidentes de camiones que transportaban combustibles. Desgraciadamente, a mayor demanda de energía eléctrica, mayor quema de combustibles fósiles. Y esta quema, cuando la generación se obtiene por ese medio. O sea que estamos en otra forma perturbando al ambiente. El ambiente que todos nosotros quisiéramos que fuera limpio, que pudiéramos respirar sin problema, que las enfermedades de las vías respiratorias cada día fueran menor, pero pues tenemos que convivir con este tipo de combustibles, pero en nosotros está el cada vez reducir sus efectos dañinos. Las centrales termoeléctricas del tipo no renovable, su proceso genera residuos como el dióxido de sulfuro, óxido de nitrógeno, monóxido de carbono y dióxido de carbono, los cuales contaminan y afectan la calidad del aire y nos producen un daño a los seres vivos, ya sean los humanos, los animales, los vegetales, en sus zonas de influencia, y están propiciando un calentamiento global. Esos otros daños al ambiente en forma del calentamiento global, desafortunadamente tenemos evidencias muy notables que no nos hacen dudar de que el humano está impactando y está cambiando la forma de ser de la naturaleza. Estamos viendo día con día un aumento en el nivel del mar, por un lado. Por otro lado, vemos un aumento a la temperatura atmosférica y en los océanos. Estos océanos están calentando el ambiente. Vemos que los polos cada vez más sufren este impacto térmico y ocasionan un derretimiento del hielo polar y de las altas montañas, con el consiguiente trastorno
del modo de vida de pues, los pocos humanos que habitan ahí y la gran cantidad de animales que habitan ahí, sobre todo la fauna de osos polares en el norte, pingüinos en el sur, y estamos viendo cada día más eventos meteorológicos extremos. Otra cosa que tal vez no se ve, pero como dicen, se siente, es la acidificación de los océanos. Si ustedes quieren ver algo más de este impacto de la acidificación, les recomiendo entren a la liga Climate NASA Gov Evidence. Ahí en la pantalla lo pueden ver, lo pueden copiar y más adelante con toda calma observarlas. ¿Y cuáles han sido las consecuencias de todo este calentamiento global? Por un lado, estamos perdiendo playas. Estamos viendo que cada temporada en Cancún tienen que hacer grandes esfuerzos para estar movilizando arena de un lugar a otro, porque la arena que hoy existía, mañana ya se la comió el mar. Entonces, esto está trastornando las fuentes de ingresos del área turística, y en las ciudades costeras se está aumentando el nivel del mar por los océanos. Por otro lado, la precipitación pluvial en algunas zonas se reduce y está originando sequías, pero en otras partes se incrementa y está originando grandes inundaciones como las que pues no habíamos visto o hacía muchos, pero muchos años que no habíamos visto. Continuando con el impacto al ambiente, tenemos que estamos viendo el efecto invernadero. ¿Pero qué es el efecto invernadero? Es un fenómeno natural producido por la acción del Sol y algunos gases atmosféricos de efecto invernadero. La temperatura atmosférica se eleva y propicia dicho cambio climático. En esta tabla que están viendo ustedes en la pantalla, vemos los efectos del gas invernadero y en qué porcentaje está impactando el vapor de agua, el dióxido de carbono, el metano y el ozono en porcentajes variables, pero que todos nos están haciendo cambiar nuestro ambiente. Esta información ustedes la pueden ver con mucho detalle en la liga del señor Hansen, en una liga que se llama Eficacia de las Fuerzas Climáticas, en esta revista Geofísica. En la atmósfera, desde luego, que hay otros gases, únicamente hemos marcado los más notables, pero también tenemos el N2 y el O2 principalmente. El cambio climático en el clima terrestre depende del balance energético entre la radiación solar recibida en la Tierra y la que en forma de calor permanece. Se estima un incremento de una temperatura en 2,5 grados centígrados a 3 grados centígrados para el 2050. ¿En qué nos está alterando el ambiente? Pues tenemos consecuencias como las del cambio climático, que nos están modificando los ciclos agrícolas, la sustitución de cultivos en algunas regiones del planeta. Tienen que estarlas cambiando porque las originales pues ya se transformaron. Las especies animales y vegetales podrían mudarse a una posición de riesgo o desgraciadamente desaparecer.
Las enfermedades tropicales o insectos portadores estarán presentes en ciudades a mayor altitud, donde no se habían presentado ni las habían sufrido. Y esto impacta a millones de personas que se desplazan de zonas costeras a ciudades más altas. Tenemos nuevas migraciones. Y desde luego que esto nos impacta con consecuencias económicas. Va a disminuir la producción de la energía hidroeléctrica derivado de la sequía o de la disminución del volumen de lluvia. Esto nos hace pensar que la generación hidráulica no es muy sustentable, que digamos. También va a disminuir el aporte económico por el turismo, por el impacto del sol en nuestras playas y la migración masiva de la población humana, como estamos viendo hoy en día, lo cual no se puede evitar cuando nuestros amigos de Centroamérica están mudando o están viajando a través de nuestro país buscando nuevos entornos económicos. Pero esto también lleva a un impacto a la producción y consumo de energía eléctrica. La producción de energía eléctrica es muy costosa. Los métodos convencionales, como son los combustibles fósiles, energía nuclear, la alta generación de desechos y la contaminación ambiental, la búsqueda y adquisición de combustibles dependen de energías renovables, como la eólica, fotovoltaica, pero estas tienen unos elevados costos iniciales, un elevado tiempo de retorno a la inversión y son muy dependientes de la climatología. Para eso, la petición es que requerimos consumir menos energía eléctrica o ser más racionales en el uso de la energía eléctrica, que los procesos productivos sean más eficientes, que la iluminación, que todavía en algunos lugares utilizan las lámparas incandescentes, las cambiemos a fluorescentes y de plano, de ser posible, hasta las nuevas tecnologías de LED. Los motores eléctricos del tipo estándar cada día son más accesibles, los de alta eficiencia. Que existan menores pérdidas en el transporte de la energía eléctrica. Ya tenemos también transformadores que podemos cambiar del modelo estándar al de alta eficiencia. Y algo que vamos a hablar con más detalle, los conductores. Tenemos que incrementar su eficiencia. Disminuir las pérdidas en el cableado van a incrementar su eficiencia. Vamos a hablar un poquito del cableado en el sistema eléctrico. El conductor eléctrico, entendemos que su función principal es conducir la energía eléctrica desde la fuente o punto de acometida. La acometida es el lugar donde recibimos la energía eléctrica del suministrador, en nuestro caso es la Comisión Federal de Electricidad, hasta el punto donde la utilizamos, debido a que la resistencia eléctrica que el cable disipa en forma de calor, una pequeña parte de la energía aportada por medio del efecto Joule, es pérdida, y es pérdida de dinero que se refleja en la factura del consumo eléctrico. Está presente en la vida útil del conductor. La eficiencia de conducción depende del calibre del conductor. A mayor sección, mayor eficiencia. El conductor eléctrico presenta una ligera oposición al paso de la corriente y vemos que a mayor temperatura habrá mayor oposición para el mismo diámetro y la misma longitud. A menor diámetro existirá mayor oposición, desde luego para la misma corriente. A mayor oposición, menor eficiencia en la transferencia de la energía. Hoy en día se acostumbra a calcular con eficiencia del 93 al 97%.
o sea, es lo que significa la caída de tensión del 3 al 5%. Es una pérdida de energía durante la vida útil. En el cableado se pierde del 3 al 5% de lo producido, lo cual nos preguntamos, ¿es razonable? Hablando de la eficiencia, la generación de energía eléctrica, nuevamente les repetimos, es muy costosa, por lo que es necesario incrementar la eficiencia en el cableado. Insistimos, a mayor diámetro, mayor eficiencia para la misma magnitud de corriente. Si la sección del cable se calcula para alta eficiencia, o sea, mayor al 98.5%, vamos a aprovechar casi la totalidad de la energía disponible durante la transmisión. Este incremento en el precio del conductor por mayor sección, garantizado que se compensa por la disminución en la pérdida de energía. El cálculo de la sección de un conductor, desde luego, tenemos que pensar en la seguridad. Y para eso es suficiente que acatemos las disposiciones de las normas de instalaciones eléctricas. Pero también tenemos que preguntarnos, ¿es apropiada económica y ambientalmente? La respuesta es no siempre. Es conveniente tomar en cuenta que la magnitud económica de pérdida por operación, la eficiencia energética y sobre todo la sustentabilidad. Tomando en cuenta que cuando la energía eléctrica es obtenida por la quema de combustibles fósiles, vamos a perder energía en el conductor. ¿Cómo dimensionamos técnicamente el conductor? Es la menor sección nominal que no compromete la seguridad de la instalación eléctrica. Sin embargo, no toma en cuenta las pérdidas por ineficiencia ni tampoco por el incremento en los costos operativos. Pues vamos a pensar que si manejamos un dimensionamiento óptimo del conductor, considerando que es un método para disminuir la pérdida económica de operación, se incrementará el diámetro del conductor y va a implicar un incremento en la inversión inicial de la instalación, que se va a compensar por la disminución en la pérdida de energía. Debemos tomar en cuenta la seguridad, la eficiencia y las variables económicas para tener un esquema completo. El dimensionamiento óptimo del conductor nos lleva a un incremento en la sección del conductor, lo cual tiene un límite dado por razones económicas, las cuales intervienen en las siguientes variables que vemos en esta tablita. Para tener un conductor óptimo, partimos de la selección del conductor tradicional, donde desde luego impactan factores técnicos como es la corriente máxima permisible, la caída de tensión, la temperatura ambiente, la temperatura de operación y desde luego la corriente de cortocircuito. Pero también tenemos que tomar en cuenta los factores económicos, como es el precio del conductor y su instalación, el precio del kilowatt hora, o sea, la energía que vamos a invertir o que vamos a consumir en la utilización de la energía eléctrica, el número de horas anuales que va a estar en operación, el número de años útiles de la instalación y desde luego, pues el dinero lo tenemos que tomar en cuenta por la tasa de interés, porque el dinero desgraciadamente no se maneja gratis. El dimensionamiento óptimo requiere un poquito más de conocimientos. Ahora, para
tener un respaldo con experiencias que se han obtenido a través de muchos factores. Existen normas en la eficiencia del conductor que nos respaldan. En México tenemos la NMX AA 164 para la edificación sustentable. El cableado de los circuitos alimentadores en toda la instalación eléctrica debe tener una eficiencia de 98.5 o mayor. El cableado para la combinación de los circuitos alimentadores y los 97.5% mayor. El conductor visto como un elemento de sustentabilidad. Otra norma que tenemos que implica seguridad para los usuarios es la NOM 001 sede de instalaciones eléctricas, que nos indica que el área de la sección transversal de los conductores es deseable tener áreas de sección de los conductores mayores que las requeridas para la seguridad para una operación económica. Además, indica, esta norma es muy enfática, que no es una guía de diseño, o sea que el tener seguridad en la instalación eléctrica no nos puede decir que es la selección óptima, que hay muchos otros factores a considerar, pero desde luego tenemos que considerar la seguridad como número uno. Pero la operación económica es un concepto de no desperdicio que también hay que tomar en cuenta. Los cableados en los sistemas de energías renovables, tenemos otras normas. La NMX J685, que es una guía para determinar la designación óptima de conductores eléctricos. Es un procedimiento para identificar la sección del conductor que reduce la energía desperdiciada, sin incurrir en costos iniciales excesivos de compra e instalación de los cables. O sea, que el conductor óptimo nos va a dar la máxima utilidad durante la vida útil. Y otra que también nos hace pensar, ¿estamos utilizando razonablemente la energía o estamos administrando la energía? Para eso hoy en día tenemos la NMX J 50001 de los sistemas de gestión de energía, la cual establece sistemas y procesos necesarios para mejorar el desempeño energético, incluyendo la eficiencia energética. Las oportunidades pueden relacionarse con la energía desperdiciada. Entonces, pensemos, hay que evitar el desperdicio de energía en los conductores. Entonces, para hacer más visible esta presentación, vamos a presentarles 3 casos de instalaciones eléctricas que utilizaron criterios diferentes en la selección del tamaño o el calibre de los conductores. No se incluye información específica de dónde están ubicados estos inmuebles, ni nombres, pues no pretendemos calificarlas. Únicamente utilizaremos el criterio dimensionamiento óptimo. La metodología del cálculo del conductor óptimo se basó en la norma NMXJ 685 de ANSE, que es la guía para determinar la designación óptima de conductores eléctricos. Los cálculos fueron realizados con el software Dimensionamiento Óptimo de Conductores Eléctricos, que está disponible en el sitio www.cobre.org. Se calcularon las emisiones de CO2 y del combustible fósil. Se realizó con información de la Secretaría de Energía en la página www.cener.com.mx y en la base del estudio de estimación de CO2, la reducción de las emisiones del señor Masue Kume. En el caso 1, vamos a ver un edificio de oficinas en renta en el estado de Querétaro. Cuenta con 4,000 metros cuadrados útiles en 4 niveles. El análisis de los conductores se realizó a los alimentadores de la infraestructura eléctrica común a las oficinas, que serían en este caso 2 elevadores, un aire acondicionado central y el suministro de agua presurizada. Los conductores utilizados
son de mayor tamaño o de mayor calibre que el mínimo requerido por la normatividad eléctrica. Comparativamente se redujeron las pérdidas económicas y de energía, la cantidad de dióxido de carbono emitido a la atmósfera y el combustible fósil requerido para generar la energía desperdiciada de los conductores. Es una con bajas pérdidas de operación, baja emisión de contaminantes, segura en su funcionamiento y que cumple la normatividad eléctrica, según se observa en la siguiente tabla, donde el proyecto se utilizó el criterio dimensionamiento óptimo. Estas oficinas para renta se redujo la pérdida de energía en un 38%, la emisión de CO2 en un 38% y la utilidad económica 115,000 unidades monetarias, aún después de haberse calculado y cubierto la diferencia por el incremento de precio de los conductores. ¿Cuál fue el técnico? La pérdida de energía, tuvimos 27,672 que nos generaron una emisión de 6,5 toneladas de CO2 y un precio de conductores de 188,000 pesos. Por otro lado, con el cálculo óptimo tuvimos una pérdida de energía únicamente de 17,000 kWh y se emitieron únicamente 4 toneladas de CO2 y el precio de los conductores un poco más alto, pero se obtuvo una utilidad de 115. Los parámetros que se consideraron para este estudio fueron la vida esperada 30 años, la temperatura ambiente 25, temperatura exterior 35, horas diarias de utilización 10, días anuales de operación 260. El precio por kilowatt hora, tomamos la unidad y la tasa de capitalización fue de 3%. Otro caso, vamos a tratar de un laboratorio médico ubicado en el Estado de México, con circuitos para alimentar cultivos bacteriológicos y seguridad permanecen en operación las 24 horas al día. Los parámetros que se consideraron: vida esperada 30 años, temperatura ambiente 25 grados, la exterior 35, las horas de utilización 12, los días anuales de operación del inmueble 260 y nuevamente consideramos el kilowatt hora a una unidad y la tasa de capitalización de 3%. El análisis de la instalación. El conductores cubren el mínimo establecido por la normatividad eléctrica en relación a la capacidad de la corriente. Un dictamen técnico de la revisión indicaría: la instalación eléctrica cumple con la normatividad vigente. Pero la siguiente tabla nos muestra las pérdidas de energía y la emisión de CO2. En la tercera fila se observan valores relevantes en el caso de que se hubiera utilizado el criterio del conductor óptimo. Mediante técnico, tuvimos una pérdida de energía de 22,000 kilowatts. En cambio, si hubiéramos utilizado el proceso óptimo, únicamente hubieran sido 9,000 kilowatts hora. Y es muy notable que el CO2 emitido por la 5.2 de que si hubiéramos utilizado los conductores más bajo en el diseño técnico y en el óptimo 246, pero a final de cuentas se obtendría una utilidad de 171,000 pesos. Si hubiera, como dicen, si se hubiera utilizado en la instalación el conductor óptimo en lugar del técnico, la emisión a la atmósfera se reduce el 57%, las pérdidas de energía el 59% y se tiene una utilidad de 171,000 unidades monetarias. Vamos con el caso 3. Esta es una unidad fabril, una industria metalmecánica para autopartes en el estado de Puebla, con 30 años de antigüedad. Los parámetros que se consideraron son
una vida esperada de 30 años, temperatura interior 25, temperatura exterior 35 grados, horas de utilización 24, en las oficinas 12 horas, los días anuales de operación 260, y nuevamente consideramos el kilowatt hora a una unidad monetaria y la tasa de capitalización 3%. ¿Cuál fue el análisis de la instalación? Se analizaron 80 circuitos, todos trifásicos, comparando el calibre del conductor con lo mínimo establecido en la norma de instalaciones eléctricas, y se observó que existían 13 circuitos con calibre inferior al emitido en la norma, 32 circuitos con el calibre mínimo aceptado por la norma, 14 circuitos con un calibre arriba del mínimo y 21 circuitos con calibres arriba del mínimo. En este caso, los circuitos con conductores de tamaño inferior al permitido por la norma son, en la mayoría de los casos, alimentadores principales que fueron rebasados en sus capacidades de corriente al incrementar el número de equipos conectados, mientras que los circuitos con dos calibres arriba del mínimo alimentaban a equipos relativamente nuevos. Entonces, esto nos lleva a un cuadro donde vemos que lo instalado generó una pérdida anual de 399,000 kilowatts hora. En cambio, si hubiéramos utilizado el diseño óptimo, hubiéramos tenido 145,000 kilowatts hora. Esto visto como emisiones de CO2, tendremos 94 toneladas en lo ya instalado contra 34 toneladas si hubiéramos utilizado el diseño óptimo. Los precios de los conductores, obviamente en el ya instalado únicamente fue 1,285 y con el diseño óptimo hubiéramos requerido 2,264,000 pesos. Pero la utilidad, después de todos los cálculos, hubiera sido de 2,685,000 pesos. En este caso, la carga rebasó la capacidad de la instalación eléctrica. La cantidad de energía que se pierde por este motivo es muy elevada, casi 400,000 kilowatts hora. Si se compara con el cálculo de criterio óptimo de únicamente 145,000 kilowatts hora, tiene un costo de $1 millón. El tiempo de recuperación de la inversión es únicamente 2,5 años, aunque no se muestran estos datos en la tabla anterior. Con esta acción, la reducción de la emisión de CO2 a la atmósfera serían de 60 toneladas anuales, con una reducción del 63%. Entonces, después de ver estos antecedentes y estos tres casos, llegamos a la conclusión que la sección transversal del conductor por medio del criterio dimensionamiento óptimo otorga a la instalación ventajas si se compara con conductores calculados con el criterio de dimensionamiento técnico. ¿Cuál es la ventaja económica? Se disminuyen los costos operativos y, en general, utilidad económica durante el tiempo de vida esperada de la instalación. Tendremos una ventaja ambiental con una reducción de emisión indirecta a la atmósfera de CO2, reducción de quema de combustibles fósiles para generar energía que se pierde en el conductor. Tendremos una ventaja técnica de eficiencia en la transferencia de energía al conductor. Tendremos un mejor comportamiento del conductor en eventos de sobrecarga y cortocircuito. Y desde luego, la seguridad para los usuarios no se va a comprometer en ninguna forma. Pues muchas gracias. Esto es lo que tenía preparado por ustedes. Dejo la voz al ingeniero Balán. Pues muy buenas, muchas gracias, Ángel. Bastante interesante la presentación. Claro que siempre tenemos que poner un poquitito de normas, es ahí donde nos cuesta un poco más de trabajo saber que la normatividad no son otras cosas más que reglas que tenemos que seguir para que todos hagamos las cuestiones. Y observamos que solamente para tratar de verificar la capacidad del conductor tenemos al menos
como aquí lo presentaste, 4 normas diferentes que podemos utilizar. No sé si tenemos preguntas por ahí de las personas que han estado amablemente escuchando esta presentación. No veo ninguna. Es muy importante también saber que mucha de esta información se va a quedar en el sitio de www.procobre.org, y también es importante notificar que el software que se utiliza para poder realizar estos cálculos se puede obtener en forma gratuita en el sitio de www.procobre.org, en una pestaña que se llama publicaciones, y después se van a software y van a encontrar 3 diferentes tipos de software para este tipo de cálculos. Uno es para Perú, otro es para Chile y otro es para México. Existe también el de Brasil, pero ella está en la página brasileira del software. Son 3 diferentes, no porque haya ingeniería diferente, es la misma ingeniería y son los mismos conceptos técnicos. Sin embargo, la normatividad de cada uno de los países tiene algunas pequeñas variantes que es necesario colocar en el software. Por eso, si alguno de nuestros escuchas es de alguno de esos países, Perú, Chile o hasta México, podrá seleccionar el que le corresponda justamente para el país que él necesita. La ingeniería en cualquiera de los 3 casos es la misma. La única diferencia son algunos valores normativos propios de cada país. Pues si no tenemos ninguna pregunta, no vemos preguntas por ahí, como dijo la licenciada. Sí, adelante. Ya le envié una pregunta, no sé si puede verla. Vamos a ver. Dice aquí, actualmente se está trabajando en el NEC la eficiencia energética. No, tanto el NEC como la norma mexicana, chilena, peruana o brasileña son estrictamente normas de seguridad. En las normas mexicanas estamos intentando que se pongan como notas algunos aspectos justamente de la eficiencia energética. Hay una nota muy pequeña en la norma mexicana que dice que si al aumentar el calibre del conductor, se obtendrán beneficios económicos. Pero es una nota muy pequeñita. Estamos intentando que sea un poquito más sustentada, porque ahora es importante, las condiciones ambientales y las económicas han cambiado, no las tecnológicas. Entonces, regresando a la pregunta de si en el NEC existe algún tipo de regulación de esa naturaleza, no existe. Estas normas son de seguridad. Tenemos otra pregunta, ingeniero. No sé si la alcanza a ver, pero se la leo. Dice, ¿qué método se ha empleado para determinar las pérdidas en kilowatts en los conductores? Favor de precisar. El método que se ha empleado es el de caída de tensión principalmente. Una caída de tensión en un conductor de 3% de caída de tensión significa casi 3% de pérdida. Y si es de 1% la pérdida, pues la eficiencia es del 99%. Si la pérdida es de 3%, la eficiencia es del 97%. Entonces, cuando hablamos de eficiencia, hablamos más bien de 93, 95, 96, 98%. Y cuando hablamos de pérdida, hablamos de un 2, 3%. Entonces, el método que se utilizó fue cambiar de pérdida, caída de tensión, a eficiencia, que es lo que manejan algunas normas de eficiencia en equipamiento. Ok, tengo otra pregunta a través del chat del señor Marco González. Nos dice que para el diseño de cable va a depender de la corriente. Estoy tratando de encontrar aquí, Esa me la mandaron a través del chat, solo me pone así, para el diseño del cable va a depender de la corriente. Sí, claro que sí. Mientras más alta es la corriente para un mismo conductor, las pérdidas en ese conductor
se incrementan un poco o se incrementan en el mismo nivel. Luego entonces, si nosotros, una de las cuestiones de eficiencia energética es disminuir las pérdidas en el consumo, como decía el ingeniero Ángel Esteves, si cambiamos las lámparas incandescentes a lámparas tipo LED, vamos a disminuir las pérdidas caloríficas en el elemento que ilumina y también en el conductor. A mayor corriente en el conductor, para la misma sección, mayores pérdidas. Entonces lo que tratamos de hacer también es disminuir las pérdidas en el conductor incrementando su calibre. No es nada más incrementarlo así porque sí, sino hacer un análisis para ver cuál es la cantidad óptima en la cual debemos de aumentar el calibre. Es importante observar que estamos hablando de un término que a lo mejor no es muy conocido, que es conductor óptimo o calibre óptimo. En otros países, en Europa y en Sudamérica, no se le conoce como conductor óptimo, se le conoce como conductor económico. Económico en el sentido de que va a disminuir las pérdidas. Entonces, si en alguna otra publicación o en algún otro lugar han oído el concepto de conductor económico, es el mismo que estamos manejando aquí, pero aquí le llamamos conductor óptimo. Ok, tenemos otra pregunta del señor Hernando Arias. Dice, los armónicos presentes en las instalaciones de hoy, ¿cómo se tienen en cuenta al calcular conductor económico u óptimo? Sí, si ya sabemos cuál es la magnitud de la distorsión armónica, la que conocemos como distorsión armónica total, podemos encontrar en cuánto contribuye a la corriente de la frecuencia nominal, ya sea 60 Hz para los países de este lado del norte de América o 50 Hz para algunos países como Chile, por ejemplo. Entonces, si ya conocemos el valor de la distorsión armónica total, la Total Distortion Harmonics, podemos nosotros encontrar cuál es la cantidad relacionada a la corriente de 60 o 50 Hz. Se la sumamos y ya tenemos la corriente total del conductor. Es muy difícil obtenerla vía teórica porque muchos de los fabricantes de aparatos eléctricos, desde un aparato doméstico como puede ser una televisión hasta un aparato industrial, los valores que nos presentan a veces no son exactamente el que obtenemos en la práctica, sino es el valor máximo que se puede obtener. Lo que aconsejamos es, uno, si la instalación es nueva, bueno, tómese los valores de las tablas de los diferentes fabricantes que van a integrar las cargas del inmueble. O dos, tómese el valor que ya existe en la instalación, es decir, una medición. Ok, hay otra que dice, ¿se han cambiado criterios de regulación en el NEC? Constantemente el NEC, como cualquier otra norma mundial, se revisa y se agregan aquellos elementos que por cambios tecnológicos o por desarrollos tecnológicos o por la experiencia se puede observar que van a ayudar principalmente a la seguridad. A lo que voy es, todas las normas por norma o por ley se revisan en todos los países cada determinado tiempo. En México es cada 5 años, en otros países también 5. El NEC se revisa cada 2 o 3 años y cuando se encuentra que puede ser mejorado para incrementar la seguridad en el uso de la energía eléctrica, se hacen las modificaciones apropiadas a esa normatividad, a ese reglamento o a esa ley. Me parece que el ingeniero Esteves quería comentar algo. Adelante. Sobre la pregunta anterior relacionada con el impacto de los armónicos en el dimensionamiento de los conductores, es muy importante hacer notar que hoy en día en el diseño y la selección de los tableros de distribución ya vemos que los fabricantes nos ofrecen
neutro de 200%. ¿Qué significa ese neutro de 200%? Pues que puede suceder que en cuanto a corriente regular, podamos tener tres fases muy balanceadas, con 20 amperes, 20 amperes y 20 amperes, y en el neutro, en teoría, no deberíamos de tener corriente. Si tenemos muchas cargas con armónicos, se llega al caso de que llegamos a tener más del 100% de corriente en los armónicos, y esa es la solución que han dado los fabricantes de tableros a la barra neutra, que es donde se refleja todo lo que no calculamos cuando tomamos en cuenta los armónicos. Entonces, si ven que les ofertan tablero con neutro de 200 o de 100, es que ustedes tienen que tomar en cuenta la cantidad de armónicos que tienen, y obviamente si no quieren tener calentamientos y quieren tener una instalación segura, tienen que seleccionar un conductor de acuerdo a ese tipo de armónicas. Los tableros ya lo consideran con un doble de la sección de cobre en el neutro. Eso desde luego que es a petición del cliente. Continúa tú, por favor, ingeniero Balam. Sí, Ángel, los diferentes fabricantes de tableros se han dado cuenta que no podemos eliminar los armónicos ahí, simple y sencillamente están presentes. Tomemos en cuenta que los armónicos es como que no existen realmente, sino que utilizamos las series de Fourier y los armónicos para poder analizarlo. Los fabricantes se han dado cuenta que existen los armónicos y han incrementado la barra de neutro para evitar sobrecalentamiento y posible fusión de los materiales. Es justamente lo que estamos haciendo al incrementar el calibre del conductor, de los conductores. Adelante, Norma. Sí, tenemos otra pregunta del señor José Antonio Chávez, que dice, ¿qué efectos se presentarían en los dispositivos de protección al colocar un conductor de calibre óptimo si la selección del conductor sobrepasa el valor de calibración de los equipos de protección? El único problema que podemos observar actualmente es del tipo mecánico. Un conductor óptimo casi siempre tiene dos calibres adicionales, hablando en calibres AWG, en tamaños AWG, dos calibres adicionales comparado con el mínimo de la seguridad. Entonces, al incrementar el calibre, muchas veces el espacio físico donde debería entrar el conector es pequeño. Ese es el problema que estamos viendo. Algunas empresas, voy a decir nombres, no es un comercial, como Siemens o como Schneider, han incrementado, y si nosotros lo solicitamos, incrementan el tamaño del conector donde va el cableado eléctrico para permitir que pueda entrar un cable de mayor tamaño. Técnicamente, lo que logramos hacer con ello es disminuir el posible calentamiento que pudiese haber en el área de conexión al tener más área de contacto. No hay ningún problema en armónicas, ningún problema de otra naturaleza del tipo técnico. ¿Alguna otra pregunta, Norma? Sí, tenemos del señor José Gutiérrez. Dice, las pérdidas por el método de eficiencia son considerando la máxima capacidad que soporta el conductor para una caída de tensión óptima, o considera la demanda variable de la carga del cliente. Se considera la máxima cantidad de corriente que pudiera fluir. La variabilidad de la carga es nada más, por ejemplo, cuando nosotros te apagamos y encendemos equipos, pero en este caso lo que nosotros tomamos en cuenta es corrientes, no llamémosle estacionarias, sino casi fijas en un centro de telecomunicaciones, en un centro de cómputo, en una línea de producción. Las corrientes que están circulando a través de los conductores se mantienen constantes casi durante todo su periodo de tiempo, de una jornada de trabajo, por ejemplo, ¿no? Entonces, la variabilidad de la carga podría indicar que quizás a cierta hora
del día o cierta época del año, en diciembre, por ejemplo, no tengamos la misma cantidad de energía. Es importante también observar que si por el conductor durante las 24 horas circula una corriente, nosotros calculamos el conductor óptimo, la recuperación de la inversión va a ser mucho más rápida para 24 horas que para una hora. Si ponemos como un ejemplo un taxi que trabaja 24 horas al día, va a recuperar el costo de la unidad mucho más rápido que si solamente trabaja una hora al día. En conclusión, mientras más horas al día trabaje, circule la corriente que se ha calculado en el conductor óptimo, la recuperación de la inversión es más apropiada en tiempo. Si solamente circularan 2 o 3 horas la corriente en ese conductor, el cálculo óptimo no va a ser incrementar el calibre del conductor, sino casi siempre va a ser el mismo calibre si se toma en cuenta la seguridad solamente. Esto es porque en el conductor óptimo se toman en cuenta 3 parámetros. 1, la conducción de corriente. 2, los costos. Y 3, la caída de tensión. Es necesario que bajen el programa, el software de conductor óptimo o conductor económico, dependiendo del país en el que se trate, y lean la información técnica que está ahí para que con toda facilidad podamos entender de qué se trata el concepto de calibre óptimo. Y como mencionaba uno de los asistentes, sí estamos intentando que esta información llegue no nada más a los proyectistas, sino también a las universidades y a las instituciones tecnológicas que enseñan electricidad, para que ellos empiecen a tomar en cuenta este concepto. Adelante, Norma. Sí, gracias. Tenemos un par de preguntas más ya para finalizar. La primera es de Mario Jiménez, nos dice: en el sureste mexicano existe mucha deficiencia en el conocimiento de este término de eficiencia energética. Solo les interesan los costos bajos iniciales. Es un problema verdaderamente severo porque en casi cualquier proceso productivo existen pérdidas. Si yo me como una naranja, la cáscara la tiro. Ese es un desperdicio. Si fabrico automóviles, hay calor y hay otros elementos que se pierden. Esos son procesos productivos. En todos los procesos productivos hay pérdidas. En la transferencia de energía que se logra a través del cableado eléctrico, es un proceso productivo, hay pérdidas y debemos de tomarlo como un elemento de la producción. El cableado eléctrico es un elemento de la producción, es un elemento más. Debemos enseñarle a las personas que suministran el capital económico para fabricar, para construir fábricas y para poner la instalación eléctrica, que es necesario tomar en cuenta que el cableado eléctrico, así como cualquier elemento productivo, genera pérdidas y hay que tratar de disminuirlo. Este concepto de conductor óptimo o conductor económico no es nuevo. Mi primer acercamiento a él fue en 1984, es decir, hace 30 años. Sin embargo, no se ha tomado en cuenta porque normalmente queremos tener los mínimos costos iniciales de construcción sin tomar en cuenta el futuro. Estamos intentando que las universidades y otros institutos tomen en cuenta esto para que se los enseñen a sus alumnos. Adelante, Norma. Sí, la última pregunta es del señor Marco González. Nos dice: para calcular los calibres de los cables, ¿todos deben ser del mismo calibre o la tierra y el neutro pueden ser menores? ¿Hay algún problema si se hace esto? Nosotros recomendamos que el conductor de puesta a tierra sea el mismo calibre, tamaño, que el conductor de fase. En caso de una falla de aislamiento, pensemos en solamente una fase,
cuando la corriente circula por el conductor de fase, va a retornar por el conductor de puesta a tierra. Si tiene el mismo tamaño, es decir, el mismo calibre, la caída de tensión va a ser la misma. Sin embargo, en las normas, tanto mexicana como chilena, costarricense, en el NEC, se permite que ese conductor sea más pequeño en relación al interruptor o a la protección que tiene ese conductor de fase. Si se permite, nosotros recomendamos que sea el mismo calibre en el conductor de puesta a tierra. En relación al conductor neutro, el conductor neutro en un sistema balanceado no circulará corriente por él, pero tampoco lo podemos quitar, ¿verdad? Sin embargo, nosotros recomendamos que se tomen en cuenta las armónicas en el sistema eléctrico interior del inmueble, del edificio, del centro de cómputo, de la fábrica, para poder colocar el calibre suficiente para que puedan circular las corrientes y no se vaya a fundir el metal precisamente en los puntos de conexión. Entonces, concluyendo, para nosotros el conductor de puesta a tierra debería ser el mismo que el conductor de fase, y el conductor de neutro deberá ser aquel que pueda transportar sin peligro las corrientes de desbalance, de desequilibrio, más las corrientes armónicas. Ingeniero Balán, deseo ampliar un poquito sobre la pregunta anterior, el cuestionamiento sobre la manejo racional de la energía. Y eso es algo que llevó a 3 secretarías o a 3 entidades de normalización en México a desarrollar la norma 50.001, tanto del medio ambiente como normalización como de ANSE. Es una norma que no es nueva a nivel internacional, tiene mucho tiempo, y básicamente habla sobre la gestión de la energía y establecer los procesos necesarios para mejorar el desempeño energético. O sea, que dejemos de desperdiciar la energía. Esta plática no tiene el interés de decirles a ustedes pongan más cobre, sino cuiden su dinero. Esa sería la moraleja de esto, que no queremos que utilicen más material, sino que primero que utilicen la energía en forma racional. Segundo, que la utilicen en forma segura. Y tercero, que el dinero no lo regalan. Entonces, en cuanto nuestro sistema eléctrico sea más eficiente, pues vamos a estar todos contentos y todos vamos a salir beneficiados. Entonces, la moraleja es hacer uso racional de energía eléctrica y poner los materiales pues, adecuados, tomando en cuenta seguridad, economía y sustentabilidad. Gracias. Muchas gracias, Ángel. Bueno, ingeniero Balán, tenemos una última pregunta, no sé si la quiera contestar o damos fin a la presentación. Claro, La pregunta es de Diomar Almonacid y nos dice, ¿la capacidad de ruptura de los automáticos de protección crecería al aumentar el área del conductor? ¿Aún así sería óptimo? No, no crece. La cantidad de corriente, la potencia que pudiera disiparse en el elemento de protección es exactamente la misma. No influye absolutamente nada de poner un conductor de mayor tamaño. Mecánicamente podría haber un problema, pero eléctricamente no. Ok, bueno, creo que esto sería todo. Se nos ha terminado el tiempo y solo nos resta agradecer a todos ustedes por su asistencia y participación. El día en 48 horas aproximadamente recibirán un correo con las ligas para descargar la información, incluyendo cualquier pregunta que pudiera no haber sido respondida y cualquier información adicional que necesiten. Ustedes vieron en la presentación los datos de contacto del ingeniero Esteves y del ingeniero Balán. Les agradecemos mucho su asistencia y que tengan buen día. Gracias.